se lo explico a mis pacientes cuando vienen en una condicionante de pareja. Yo tengo mi vaso vacío de amor porque ya metí muchas programaciones negativas, bloqueos y frustraciones. Entonces lo que hago es buscar a otra persona que tenga otro vaso de amor. Pero si por Lady Man yo tengo un vaso vacío de amor o medio vacío de amor, por Lady Man voy a conseguir un personaje que tenga su vaso medio vacío de amor. El problema es que vamos a vivir en la ilusión de pensar que me va a llenar mi vaso. Y está pensando exactamente en lo mismo. Piensa que esta otra es la que le va a llenar su vaso. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí nuevamente con ustedes para informar los conocimientos que he venido obteniendo, la información que a la par creo tener por afinidad con otras entidades, tal vez organizaciones, autores, y pues todo se está abriendo ahorita en este momento para el trabajo emocional. Inclusive he visto psiquiatras hablando de emociones, neurocirujanos hablando de emociones, neurobiólogas hablando de emociones. Y bueno, pues nos compete la experiencia que ya hemos trabajado en investigación durante 25 años. Les saludo muy cordialmente, deseo que esta semana esté siendo tan buena como siempre. Si hay disfrute, llévenlo al máximo. Si hay un sufrimiento, sepan que se puede procesar, se puede liberar y podemos eliminar ciertas programaciones que nos llevan al sufrimiento. Ese es mi trabajo personal, esa es mi terapéutica. Puedo decir que la terapia me hizo a mí, en ese sentido, ¿sí? Bien, a partir de hoy vamos a hacer 3 videos. Creo que por la información que hay, extraordinaria, global, compleja, he dividido en 3 videos este tema que le llamamos autoridad. Hay muchísimos problemas de autoridad. Está habiendo autoridades autoritarias. Todas las dependencias gubernamentales tienen problema de autoridades autoritarias. Como no han sabido tener una afinidad en cuanto a prestación de servicio, menos hacer un trabajo interior en casa y obedecer y tener unas buenas autoridades para lograrse la autoridad, pero lógicamente van experimentando por puestos políticos en la autoridad, y ahí es donde se manifiesta el gran sabotaje que hay en todas las dependencias. Lo digo en cualquier sector. El primer video que vamos a trabajar el día de hoy es autoridad, su origen y su significado, ¿sí? De antemano les pido que se suscriban a mi canal de YouTube, le den a la campanita y les va a estar informando José Alberto, que es el que me edita los videos, me los trabaja muy bien. Y pues como siempre, terminaré hablando de mi libro de sabotaje, porque realmente la desobediencia civil, la desobediencia personal, la desobediencia familiar, si lo quieres llamar desobediencia, o si lo quieres llamar estatus de rebeldía, que hay desde la familia, la escuela, la sociedad, la empresa. Realmente todo es un sabotaje y está bien ampliamente explicado con esquemas, sí, y fórmulas en mi libro, del cual ahorita voy a tomar información. Le voy a robar un poquito de información, aunque ustedes pueden tener el libro y tener permanentemente bien esta información, porque la facilidad del libro es que es un libro metafísico en donde cada vez que tú lo abras te va a dar información. No importa que leas el mismo capítulo, te va a dar información diferente y la necesaria para cuando tú necesites esa información. El segundo video que vamos a hacer es ejercicio de la autoridad como padre, como maestro y como ejecutivo. Aquí en la palabra ejecutivo quise reunir lo que es ser inspector, jefe de sector, director, CEO, MBA, Master Business Administration, gerente, ¿sí? En sí la palabra ejecutivo. Y el tercer video dice la obediencia y desobediencia como consecuencia de la autoridad. Y aquí mismo, en este video, vamos a hablar de la autoridad autoritaria. ¿De dónde viene todo? ¿Sí?
Le copié un texto a mi libro para hablar ahorita. Esto no es lectura comentada, es una referencia que manejo, ¿sí? Siempre como guía, como dirección, en donde también hay información de lo que sería inteligencia artificial, lo que se utiliza más como temas para, ya sea que se estén convirtiendo, se hayan convertido en virales, y lo podamos convertir esto también en viral, donde se vea y se maneje, para que podamos salir de una sociedad en contingencia y saboteadora. ¿Me explico? Empiezo con un diagnóstico situacional. Eso es lo que hacíamos cuando nosotros como médicos al principio llegábamos al reporte que nos tenía un paciente, ¿verdad? Y nos refería sus síntomas, sus condicionantes, el sufrimiento que manifestaba. Lo veo, la gran creatividad que tienen mis hijos, cuando han visitado un espacio que está todo derruido, todo derrumbado, con mucha escombro, basura, y lo han convertido completamente en algo maravilloso, llámese gimnasios, llámese cafeterías. Y el diagnóstico situacional que ellos hacen, como me acuerdo una vez, Manuel, el segundo gemelo, fuimos a Plaza Mocambo a ver un espacio que estaba, si no derruido, estaba lleno de escombro y de basura. Y agarra, me le pego al hombro y me dice: mira, papá, allá va a ir una plataforma metálica donde arriba vamos a poner unas caminadoras. Y yo lo único que veía era basura y escombro, ¿sí? Entonces, él ya estaba haciendo un diagnóstico situacional de cómo estaba y en qué condiciones estaba, y lo más maravilloso, cómo lo podían cambiar, ¿sí? Entonces, aquí también va a haber algo maravilloso para ustedes, en donde el diagnóstico situacional, a partir de él, vean qué es lo que tenemos que resolver, qué es lo que tenemos que mejorar. Todo es a nivel personal, ¿sí? No esperes nada de que a nivel civil, a nivel social, se componga o se mejore. No. Tú empieza. Necesitas hacerlo. Por ahí hay una frase que hace 2000 años un gran ególatra egocentrista dijo: el buen juez empieza por su casa. Y no lo digo con el afán peyorativo, lo digo con la gran admiración que sigo teniendo por ello. El diagnóstico situacional, se van a ir para atrás cuando termine yo las variables, cuando les diga yo qué tiempo tiene que lo escribí. Dice: creo que en este momento estamos pasando una crisis de autoridad severa. Si la autoridad es la salud, pues la gente busca la adicción y la enfermedad. Si la autoridad es seguir reglas, la gente está yendo contra de ellas. Sabotaje, rebeldía, desobediencia. Si la autoridad es respetar el cuerpo, pues la gente la maltrata, ¿sí? ¿Cómo lo maltrata? Creo que el maltrato original del cuerpo vendría por la gran ignorancia que existe. Y juntando la ignorancia, el extraordinario consumismo, en donde estamos avasallados por una manipulación comercializada, en donde cuando yo estudio administración científica y vienen unas clases de mercadotecnia en ese diplomado de administración, me sorprenden lo maravilloso que era la psicología comercial. Y entonces aquí contamos la ignorancia con la manipulación mediática de la psicología comercial, para que sepan qué es lo que padece el ser humano y qué es lo que le pueden meter de alimentos, aditivos, saborizantes. Y ojo, hay una fábrica extraordinaria de saborizantes y aromas para darle el olor y el sabor a algo que no viene siendo ni comida. ¿Me explico? Repito, si la autoridad respetara el cuerpo, la gente no maltrata. Y aquí podemos hablar del maltrato original que vemos como modelaje de nuestros propios padres, que no quieren hacer cambios, ¿no? Hay una palabra, no voy a decir que la odio, pero hay una palabra que dice: así soy y nadie me va a cambiar. Y como esas estructuras mentales, por eso estamos en una mediocridad social. Si la autoridad es respetar a los demás, la gente está queriendo destruir en el de enfrente lo que no logra hacer.
Hay una frase que me inventé que dice, odio lo que me niego. En otras charlas lo he mencionado. Cuando digo odio lo que me niego, los típicos chicos de una medianidad económica, social, una cultura impresionante que existe, están parados en la esquina platicando, ¿sí? Lo más usual es que es ver memes, ¿sí? La ironía total. Y entonces pasa un chico de 20 años en un Corvette o en un Porsche último modelo y dice, mira, ahí va el tontejo aquel con el carro último modelo. O sea, esos chicos, la estructura origen es que ante lo que no pudieron tener, ante lo que no les pudieron dar, ante lo que no pudieron tener el merecimiento de obtenerlo, lo empiezan a odiar. Entonces, aquí dice, si la autoridad es respetar a los demás, pues lógicamente me dedico a criticarlos. Y pues lo más probable es que es una crítica peyorativa o agresiva, ¿sí? Y he conocido mucha gente, en este caso me referiría yo a esos robadores de ilusiones, ¿no? Esos personajes que tú le presentas un diseño, una creatividad, un trabajo bien hecho, una terminación de la tarea, y el tipo lo que hace es robarte la ilusión, ¿sí? Me estoy acordando ahorita de una señora que vendía el periódico en una de las casas donde viví, en la mera esquina, y yo pasaba con mi camisa roja y mi pantalón azul marino para ir a ver a los tiburones rojos, que su uniforme era así. Y cuando pasaba por el stand que tenía de venta de periódico, me gritaba, hola médico, dice, ¿va usted a ver perder a los tiburones? Si la autoridad es tener cosidas las valencianas de los pantalones, que en este caso eran las madres las que lo cosían, los chicos están pisoteando los pantalones y dicha autoridad materna, ¿sí? Dijimos que quien cosía las valencianas eran las madres. Lógicamente al pisar las valencianas. Si la autoridad es llevar el cinturón y fajarse los pantalones, que en este caso fajarse los pantalones sería llevar bien puestos los valores de integridad, dignidad, fortaleza, reciprocidad, protección, seguridad. Fíjense todo lo que significa amarrarse los pantalones, ¿no? Los chicos traen los pantalones a media nalga, ¿no? Y luego ves que se les nota el mojón. No voy a hablar que hay chicos que vienen con el pantalón a media nalga y no tienen ni nalgas. ¿Por qué? Porque las madres castradoras ya les robaron las nalgas. Y las nalgas significan el poder. Y, lógicamente, la autoridad. O sea, que van a ser chicos que van a tener problemas de autoridad. Si la autoridad es ser independiente a X años, pónganle ustedes los años. 18 años, mayor de edad. 21 años, 22, cuando termines la carrera. Sí, 30 años en un estado de madurez, de edad adulta. 40 años. Ahorita me estoy acordando de un psicoanalista que yo veía durante 6 años y cómo me bombardeó con un paradigma que existía para él, para su ruta crítica y para su programática negativa. Como yo tenía 30 años en ese momento, me decía, acuérdate Jesús, no macho a los 20, no casado a los 30, y no rico a los 40, ya enterró el pico. Yo tenía 30 años. Y lógicamente, mi gran apuración, mi gran desesperación, mi gran ansiedad era casarme. ¿Por qué? Porque me había bombardeado el tipo con ese eslogan, ese paradigma. Repito, no macho a los 20, no casado a los 30, no rico a los 40, ya enterró el pico. Y esto no es más que un solo paradigma, ¿sí? Y los paradigmas, mis pacientes se vuelven expertos en romperlos. En el momento que yo encuentro un paciente que ya rompió sus paradigmas, le pongo el título de Paradigms Breakers. O sea, se convierte en un rompedor de paradigmas. Si la edad
si la autoridad es tener la madurez suficiente para tener hijos, las chicas se embarazan a menor de edad, dejándoles a cuidar a sus hijos a las abuelas. En todos los estados regresivos, lo que he venido descubriendo es que son abuelas que o fueron reprimidas en seguir teniendo hijos y quisieron tenerlos, o fueron madres que bloquearon su estructura para poder lograr seguir siendo madres, o reconocieron tardíamente que les hacían falta más hijos y terminan inconscientemente bombardeando la estructura inconsciente de la hija para que la hija les conceda el hijo que a ellas no se les concedió. Si la autoridad es vivir con el límite de dinero que recibo de mi pago por el trabajo que ejecuto, mi deseo es recibir más de lo que recibo o quitarle a los demás lo que no me fue dado por mis padres en la infancia. Quiero enfatizar algo aquí porque tengo cercanamente muchos personajes que trabajan en una plaza, en un horario, pero han creado en la situación consumista en la que vivimos una falta de poder adquisitivo. Y no es tanto que no se conformen con tener ese sueldo, ese salario de esa plaza única, sino que su condicionante consumidora les ha convertido en querer generar más economía, pero cometen un error. Y el error es condicionado por el temor de pensar que si se salen de una plaza, de una base, no van a poder generar mayor dinero del que ya están generando y siendo condicionados a recibir mensualmente. Y fíjense la estructura. Genero en una plaza una cantidad que mi poder adquisitivo lo incrementé y necesito más dinero. ¿Qué hacen? Pues me voy a otra plaza y trabajo doble. Y entonces no sería lo ideal que en una plaza pudiera yo tener la categorización, la preparación, el acondicionamiento para recibir mejor economía en esa plaza, en lugar de ocupar más horas de trabajo. Pero ya la condicionalidad del consumismo ya existe, ya la condicionalidad de la educación está convertida en ello, ¿no? Ya lo decía Kiyosaki, que la educación que se empezó a generar en Occidente viene de Rusia. La palabra kindergarten es la educación que se les daba a los obreros para convertirlos en ser manipulados. Dice Kiyosaki, estudia para que tengas una carrera, tengas una profesión, te emplees y dependas de lo que te paguen los empleadores. Y él hablaba de que lo mejor era ser inversor. Y ahorita es muy bueno que haya emprendurismo, haya emprendedores en el sentido. Aquí dice, si la autoridad es amar, provoco mi destrucción y la de los demás. O la otra, si la autoridad es amar, voy cometiendo un grave error. Se lo explico a mis pacientes cuando vienen en una condicionante de pareja. Yo tengo mi vaso vacío de amor porque ya metí muchas programaciones negativas, bloqueos y frustraciones. Entonces lo que hago es buscar a otra persona que tenga otro vaso de amor. Pero si por ley de imán yo tengo un vaso vacío de amor o medio vacío de amor, por ley de imán voy a conseguir un personaje que tenga su vaso medio vacío de amor. El problema es que vamos a vivir en la ilusión de pensar que me va a llenar mi vaso. Y está pensando exactamente en lo mismo. Piensa que esta otra es la que le va a llenar su vaso. Y es como si estuviera en una estación que le podríamos llamar R en la Tropical y esta está en Vox FM. O sea, con este ejemplo de estaciones diferentes, a ver que realmente estamos en una situación disímbola. Cada quien está en una estructura muy diferente y a la par semejante. Entonces lo que le digo a mis consultantes es, ve liberando todas tus programaciones negativas, principalmente la de desamor, para que puedas llenar tu vaso de amor y lógicamente atraigas a alguien que también tenga el vaso lleno de amor. Oiga, pero si yo lleno mi vaso de amor y el otro no lo llena, ¿lo voy a perder? No. Vas a estimular a que el otro, siendo un modelo de cómo llenas tu vaso de amor,
entonces él convierta también su situación en llenar el vaso. Y aquí en este momento, ¿en qué crees que te conviertes? En autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad es ser superado y superable. La autoridad es llevar en experiencia el conocimiento que tienes y aplicarlo. Es como en las leyes de la sabiduría, ¿sí? Todo conocimiento debe de ser aplicado para obtener el aprendizaje y ahí llevarnos a la sabiduría, ¿sí? Marco siempre, si logran notar a estas imágenes las he tenido desde el momento en que yo tengo que demostrar en constelaciones familiares que soy el pequeño comparativamente a la imagen muy grande de mis padres, en donde les agradezco a ellos lo más grandioso que ellos me pudieron haber dado y el éxito más grande que tuvieron en la vida, que fue mi vida. Y en el pizarrón que tengo aquí a un lado, siempre pinto dos imágenes que les voy a llamar las imágenes primarias. Aquí va dependiendo cómo se comportaron ellos como autoridades para que yo me pueda convertir en una autoridad. Mi padre fue una autoridad en la fabricación de zapatos. Mi padre era una autoridad en crear los modelos y las plantillas para poder crear las diferentes estructuras para la elaboración de un diseño nuevo de una zapatilla o inclusive de un zapato de fútbol. Mi madre era experta en pan. Sí, le digo a mis hijos que ahora sé por qué tengo mis hombros anchos. Yo nunca hice natación, pero era porque cuando mis padres se divorcian, yo tenía que, no sé si se acuerdan, hace muchos años venían unas barras muy grandes de mantequilla de este tamaño, en donde había que meter 2 o 3, dependiendo de la cantidad de pan que hacía, con muchos kilos de azúcar, y en unos casos de cobre, con una pala de madera, yo era el que tenía que mover y ablandar la mantequilla con el azúcar para poder. Entonces, yo tuve 2 estructuras de autoridad. En algún momento, cuando mi padre se aleja de mí, pierdo esa estructura de autoridad. Y entonces, si antes de que mi padre se alejara de mí, él me golpeó, se perdió la autoridad. Si mi padre me vejó y me humilló, se perdió la autoridad. Si yo fui vejado y humillado, no me importa exhibirme, realmente mi padre tenía 3 palabras. A lo mejor cuando repito este ejemplo, sé que todavía tengo que perdonar más. Mi padre me decía pendejo, perdedor y maricón. En ese momento mi padre, lógicamente, perdía la autoridad conmigo. Pero si él era un golpeador y yo una víctima, entonces a partir del momento en que mi padre se convierte en un agresor, yo recibo una programación, una complejidad llamada desprotección. Y entonces mi autoridad no funciona realmente como protección. No funciona como protección, no funciona como seguridad. No funciona como un estatus de resguardo, de cobijo. ¿Me explico? Y entonces viví a lo largo de mi vida una condicionante de ello. A mí me costó muchísimo trabajo ser autoridad. ¿Por qué? Porque aprendí a odiarla. Porque aprendí a no desearla. Recuerdo cuando mi padre criticaba mucho a los ricos porque él traía una minusvalía que yo heredé, y es el trabajo que traigo a esta vida, trabajar eso y limpiarlo. Cuando me hablaba muy mal de las gentes ricas, pues lógicamente yo aprendí a odiar a los ricos. ¿Por qué? Porque yo no quería ser el rico que mi padre odiara. Tampoco quería ser como mi padre, ¿sí? Y entonces, lógicamente, hubo un momento en que yo me alejé de mis hijos para no lastimarlos, para no agredirlos. ¿Por qué? Porque estaría yo repitiendo la estructura de agresión. Entonces la condicionalidad de autoridad fue una autoridad humilladora, vejante, agresora, golpeadora. Puedo platicarles toda mi vida en este momento, sin embargo, creo yo que ahí, en este primer video, estoy haciendo la narrativa de cómo se origina la autoridad.
A mí me da risa que en el ChatGPT y en Bing, en todas esas plataformas de inteligencia artificial, donde José Alberto tiene a bien sacar mi información, hablan de muchos teóricos y muchas técnicas para saber el origen de la autoridad. No vayan a todo eso, nada más vean cómo fueron sus padres. Vean qué tipo de autoridad ejercieron, vean qué tipo de autoridad en diálogo fueron, vea en cuanto al cobijo, al resguardo, al sistema de protección, cómo generaron su economía y fueron autoridad de ello, cómo estoy ahora generando mi economía. Si realmente, si nos vamos un poquito a constelaciones, la madre es la abundancia, porque ella nos dio algo abundante que fue la vida. Y el padre en ese momento se convierte en el sostenedor, el resguardador de nuestra economía. Por lo tanto, si en un momento dado no estás siendo autoridad en producir y generar economía, hay una bronca que tienes con mamá. Y si no estás resguardando el dinero, porque así como viene, así se va, entonces estás teniendo una imagen con la imagen del padre. Aquí hago la narrativa de... Yo conocí en el hospital gente que tenía endeudada esta quincena que va a recibir este fin de semana y la siguiente quincena. O sea, vivían con lo mínimo. ¿Y de qué vivían? El préstamo. En una ocasión recuerdo que hubo un tipo que era camillero, que en la contingencia del huracán de Carl, él ya tenía 3 préstamos rojos. La pregunta es, ¿cuánto le iban a descontar y cuánto iba a generar en su cheque? 500 pesos al mes. Entonces, sepamos de primera intención en este primer video cuál es el origen de nuestra autoridad, de la verdadera autoridad, de la autoridad falsa, de la autoridad ilusoria y de la autoridad que estoy ejerciendo, deseando o queriendo en reciprocidad. ¿Y cómo se obtiene la reciprocidad de autoridad? Obediencia. Le digo, siempre le he dicho a mis hijos, a los chicos jóvenes, que sepan obedecer. El que no sabe obedecer no va a ser autoridad. Les agradezco la presencia de ustedes aquí. Háganme preguntas, hagan sus comentarios. A mí me retroestimulan, me retroalimentan con las preguntas. ¿Sí? Vayan a mi canal de YouTube, ahí hay más videos. Este video lo van a encontrar, les va a pasar el link José Alberto para ello. Compártanlo, ¿sí? Creo que hay gente que sí necesite tener el conocimiento de esto, porque si no sabes el origen, si no sabes la causa, vas a seguir teniendo los mismos efectos, ¿sí? La otra es, parte de esta estructura que manejé el día de hoy es, y está escrito aquí en el libro, ¿sí? Este libro, llegó un momento en que sí me dije, bueno, ya formé la egolatría de hacer un libro, pero ha habido testimonios que me han dicho que les ha servido, les ha funcionado y les ha hecho cambios en su vida. Así que les invito a adquirirlo. Ahorita estamos haciendo un plan de pláticas a las escuelas, donde ofrezco la plática solamente en la compra de mi libro, ¿sí? Y estamos haciendo un combo también. Así que los que sean maestros, los que sean directores, inspectores, pues facilito esta plática para ellos. Le llamo yo empoderamiento personalizado en el sector educativo. ¿Sí? A sus órdenes. Y pues sigan en mi Facebook, de Holística Emocional. Ahorita vamos a ir disminuyendo el compartir en el Facebook de Hemeroteca Holística y en el de Corpus y Colágeno, para todo conjuntarlo e ir hacia Holística Emocional, la página del Facebook de Holística Emocional. Gracias por todo y que encuentren todo en su vida de aprendizaje. Compartan y compartan. Gracias por todo. Dale like, suscríbete, activa la campanita para conocer todos mis videos. Gracias.